Este país tiene más caballos que personas y casi ninguna ley fuera de las ciudades. No hay direcciones postales, no hay cercas, no hay límites de velocidad en la estepa. Y sin embargo tiene una de las tasas de felicidad más altas del mundo. Quédate, porque lo que vamos a desmontar hoy te va a incomodar de la mejor manera posible. Mongolia, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, 3 millones de personas. La densidad de población más baja del mundo entre los países con territorio significativo. Menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. España tiene 94. Bélgica tiene 376. Mongolia es, en términos demográficos, casi vacío. Y sin embargo está lleno de caballos, aproximadamente 4,2 millones, más que personas, de ovejas, cabras, camellos, yaks. En total, más de 70 millones de cabezas de ganado para 3,3 millones de seres humanos. Eso es más de 20 animales por persona. No como estadística curiosa, como economía, como cultura, como identidad. Sus ciudades más grandes son Ulan Bator, donde vive casi la mitad de la población, y luego un puñado de ciudades medianas que no llegan a los 100.000 habitantes. El resto del territorio, que es casi todo, es estepa, desierto de Gobi, montaña, bosque de taiga y río. No hay autopistas que lo crucen. No hay trenes de alta velocidad. En muchas zonas no hay carretera asfaltada. Hay tierra y animales y cielo. El 30% de la población mongola sigue viviendo de forma completamente nómada o seminómada. No como práctica cultural de fin de semana. No como turismo rural. Como vida. Se mueven entre 4 y 8 veces al año siguiendo los pastos, el agua y las estaciones. No tienen dirección fija. No la necesitan. Y eso, que desde fuera parece una limitación, desde dentro se llama libertad. La estructura física de la vida nómada no es el contexto de su filosofía, es la filosofía misma. La ger es una estructura circular de madera cubierta de fieltro de lana que una familia entera puede desmontar, cargar en 2 camellos y volver a montar en el siguiente campamento en menos de 1 hora. Aguanta menos 40 grados en invierno, es fresca en verano. Su estructura circular distribuye el calor con una eficiencia que los ingenieros de interiores llevan décadas intentando replicar en construcciones fijas. Tiene una orientación estándar. La puerta siempre apunta al sur, el altar familiar siempre al norte, el espacio del hombre a la derecha, el de la mujer a la izquierda, el huésped frente a la puerta. Esa distribución no es superstición, es un protocolo social codificado en el espacio, una sociedad que resuelve la ambigüedad social no con contratos, sino con geometría. Esa geometría tiene una consecuencia que resulta difícil de ver desde fuera, pero que es central para entender la cultura mongola. Cualquier nómada puede entrar en la ger de un desconocido y saber exactamente dónde sentarse, dónde dejar sus cosas y cómo comportarse. No necesita que nadie se lo explique. El espacio habla. El protocolo de hospitalidad, que en Mongolia es sagrado y tiene nombre propio, el zochor, está escrito en la arquitectura antes de que el huésped cruce el umbral. En las sociedades occidentales, invertimos enormes recursos cognitivos en descifrar contextos sociales nuevos. ¿Cómo me comporto aquí? ¿Qué se espera de mí? ¿Estoy haciendo lo correcto? La ger elimina esa carga. El espacio ya tomó esas decisiones. Lo único que tienes que hacer es orientarte. Hay algo que resulta casi imposible de procesar desde una mente formada en la propiedad privada occidental. En Mongolia, la tierra no se posee, se usa. El pasto es de quien lo necesita cuando lo necesita. La fuente de agua es de quien llega a ella. El campamento de invierno puede ser el mismo que otra familia usó el año pasado y que usará otra familia el año que viene. Nadie tiene que pedir permiso porque el derecho a ese espacio lo da la necesidad, no el título de propiedad. No hay cercas en la estepa mongola. Eso que parece un detalle es una declaración filosófica enorme. La cerca es el dispositivo material más básico de la propiedad privada. Dice, esto es mío, tú te quedas fuera.
Su ausencia en una extensión continental dice que el espacio es común, que el acceso es de todos, que el límite lo pone la necesidad y no el alambre. No hay límites de velocidad en la estepa, no hay señales de tráfico, no hay agentes de circulación a cientos de kilómetros de cualquier ciudad. Lo que hay es una comprensión compartida de cómo moverse en ese espacio, que no necesita enforcement externo, porque está interiorizada desde la infancia. No es ausencia de reglas, es un tipo diferente de regla. Una regla que existe en la cultura antes de existir en ningún código. En Mongolia no existen las direcciones postales en zonas rurales. El sistema de correos tiene un protocolo propio, basado en divisiones administrativas y conocimiento local. Cuando un nómada necesita ser localizado, se lo localiza preguntando. La red de información es oral y funciona con una precisión que el GPS no puede replicar, porque el GPS no sabe que esta familia en concreto se mueve siempre hacia el este en octubre y vuelve hacia el valle del río Tul en noviembre. Ese conocimiento vive en la comunidad, no en ningún servidor. En el siglo XIII, Genghis Khan unificó a las tribus nómadas dispersas y lanzó desde la estepa la campaña militar más exitosa en términos de territorio que el mundo ha visto jamás. En menos de 25 años, el Imperio Mongol controló el 24% de la tierra habitable del planeta. Lo extraordinario no es la escala, es el punto de partida. Genghis Khan no partió de ciudades, arsenales ni burocracia. Partió de pastores que vivían en Gers y movían su casa 4 veces al año. Y creó la red de comunicaciones más eficiente del mundo medieval y el sistema de libre comercio intercontinental más grande hasta entonces. La Pax Mongolica permitió que la ruta de la seda funcionara de Venecia a Pekín con una seguridad sin precedentes. El mundo moderno tiene más deuda con un nómada de la estepa de lo que sus libros de texto reconocen. Luego el imperio se derrumbó, como todos los imperios, pero Mongolia no desapareció. Volvió a lo que era, la estepa, los caballos, las gers, como si la mayor conquista de la historia hubiera sido un paréntesis y la vida nómada fuera la constante. La vida nómada en Mongolia no es una pastoral romántica. Tiene una cara que los documentales de viajes no suelen enseñar. El Zud es el nombre mongol para un tipo de desastre climático sin equivalente exacto en español. Una combinación de verano seco que impide acumular reservas de pasto, seguido de un invierno de frío extremo que mata al ganado en masa. No es una metáfora. Es un evento recurrente y documentado que en sus peores episodios ha matado hasta el 30% del ganado nacional en un solo invierno. El Zud de 2009 a 2010 mató más de 8 millones de cabezas de ganado. Familias que medían su riqueza en animales lo perdieron todo en semanas. El Zud de 2022 afectó a más de 60.000 familias, convirtiendo la estepa que durante milenios fue sustento en un territorio cada vez más hostil para la vida que la habitó. La respuesta a esa presión ha sido durante décadas la migración interna hacia Ulan Bator, que pasó de 600.000 habitantes en 1990 a más de 1,6 millones hoy. En sus periferias se extienden barrios enteros de gers urbanas, donde familias que perdieron su ganado reconstruyeron la forma de su casa pero perdieron su contenido, el movimiento, el espacio, la conexión con el ciclo natural que le daba sentido a esa arquitectura. La ger en la estepa es ingeniería perfecta para el frío. La ger en la ciudad es la misma solución trasplantada al problema equivocado. Ulan Bator tiene en invierno una de las peores calidades de aire del mundo. Los miles de estufas de las gers urbanas quemando carbón barato en una cuenca rodeada de montañas crean una contaminación que los índices internacionales colocan entre las 10 ciudades más contaminadas del planeta. Es el precio visible de una transición que nadie eligió del todo voluntariamente. Hemos hablado de cómo viven los nómadas mongoles. Ahora vamos a lo que no esperabas cuando hiciste clic. ¿Por qué? Con esos inviernos que matan y esa incertidumbre sin red de seguridad, los datos dicen que son más felices que tú. Suscríbete antes de que sigamos. Activa la campanita.
La respuesta va a cambiar la forma en que piensas en lo que necesitas para vivir bien. Aquí está el giro. Los estudios de bienestar subjetivo en poblaciones nómadas mongolas muestran de forma consistente niveles de satisfacción vital que superan las medias de países europeos con renta per cápita 20 veces mayor. La pregunta obvia es, ¿cómo? La psicología del bienestar occidental lleva décadas construyendo sus modelos sobre una premisa implícita: más opciones, más control, más seguridad material producen más bienestar. Los nómadas mongoles tienen menos opciones que cualquier ciudadano europeo de clase media. Tienen menos control. El ZUT no se negocia. El invierno no espera. Tienen menos seguridad material. No hay prestación por desempleo. No hay pensión pública. No hay sistema sanitario que llegue a la estepa. Y sin embargo, los números dicen que están bien. Los investigadores apuntan a 3 factores que los modelos estándar no capturan. Primero, coherencia entre valores y vida. Los nómadas valoran la libertad de movimiento, la conexión con el ciclo natural y la responsabilidad sobre los propios recursos. Y viven exactamente eso. No hay brecha entre lo que dicen valorar y cómo viven. En las sociedades desarrolladas, esa brecha es enorme y genera una forma de malestar difuso que se siente como vivir la vida equivocada, como correr en la dirección correcta hacia el destino equivocado. Segundo, ausencia de comparación ascendente. En la estepa, no hay feed de Instagram mostrando los viajes de otros. No hay vecino con un coche más nuevo. No hay métrica externa de éxito con la que medir el propio. El nómada sabe si sus animales están sanos y si el pasto del próximo campamento será suficiente. Son métricas concretas, verificables, que producen una certeza que la cuenta bancaria no puede reproducir, porque la cuenta bancaria siempre puede ser más grande. Tercero, el NUTAG, el territorio de origen, el paisaje de la infancia, el lugar al que se vuelve. No es solo geografía, es identidad, es la respuesta a la pregunta de quién eres. En las sociedades urbanas contemporáneas, esa pregunta se responde con profesión, estatus y logros, respuestas que cambian, que se pierden, que dependen de la validación externa. Para el nómada mongol, se responde con un lugar en la tierra, y tener esa respuesta clara, estable, inalterable, produce un arraigo psicológico que la movilidad social, con todo lo que promete, no ha podido replicar. Hay una industria de miles de millones de dólares vendiendo lo que los nómadas mongoles practican desde hace 3000 años. Se llama minimalismo. Y tiene exactamente el mismo problema que el turismo rural. Captura la estética sin entender la función. El minimalismo como tendencia de consumo en las sociedades occidentales propone reducir las posesiones materiales para ganar claridad mental y bienestar. Hay algo verdadero en el diagnóstico. La acumulación de objetos que no se usan crea una carga cognitiva real. Pero hay una diferencia fundamental entre el minimalismo de la GER y el minimalismo de un apartamento decorado con muebles de madera clara y 40 libros bien alineados. El nómada mongol no tiene pocas cosas porque haya reflexionado sobre el consumo. Las tiene porque cada objeto tiene que caber en 2 camellos y sobrevivir al desmontaje 4 veces al año. El criterio de selección no es estético ni ideológico, es funcional, brutal, incuestionable. Si no sirve, no va. No hay espacio para el objeto decorativo, para la compra impulsiva, para la cosa que te gustó en el momento. Solo hay espacio para lo que hace algo concreto. Esa diferencia de criterio produce resultados radicalmente distintos. El minimalista occidental cuida su colección de cosas mínimas con la misma ansiedad con que el consumista cuida su colección de cosas máximas. El objeto cambia, el apego no. El nómada mongol no tiene apego a los objetos, porque los objetos son herramientas, y las herramientas se reemplazan cuando se rompen. La GER no es sagrada, es práctica. Si hay que cambiarla, se cambia. Lo que sí es sagrado es el paisaje, el NUTAG, el lugar. El minimalismo occidental eliminó los objetos, pero no encontró con qué reemplazarlos. El minimalismo nómada eliminó los objetos y los reemplazó por territorio, por movimiento,
por el ciclo de las estaciones. No es lo mismo. Y esa diferencia explica por qué el minimalismo vendido como estilo de vida produce alivio temporal, pero raramente la transformación que promete. El subsuelo de Mongolia tiene uno de los mayores depósitos de cobre, carbón, oro y tierras raras del planeta. Y eso está cambiando el país de maneras que la estepa no tiene herramientas para procesar. La mina de Oyu Tolgoi, en el desierto de Gobi, es uno de los mayores yacimientos de cobre y oro del mundo. Su operación, gestionada en consorcio con la multinacional Río Tinto, ha transformado zonas de estepa en complejos industriales incompatibles con el pastoreo nómada en decenas de kilómetros a la redonda. Las rutas de migración de familias nómadas que han usado ese territorio durante generaciones están siendo alteradas por concesiones mineras que el Estado otorga sin mecanismos efectivos de consulta previa. China compra el 90% de las exportaciones mongolas. Esa dependencia no es solo económica, es geopolítica. Mongolia está encajonada entre China al sur y Rusia al norte, dos potencias que en distintos momentos históricos la han ocupado o controlado. Su margen de maniobra es limitado. Llaman a su política exterior el tercer vecino, la búsqueda activa de relaciones con Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, como contrapeso a los dos vecinos que no se pueden ignorar. La tensión entre el modelo extractivo que financia el presupuesto del Estado y el modelo nómada que define la identidad nacional es la contradicción central de la Mongolia del siglo XXI. El gobierno necesita los ingresos de la minería para financiar infraestructura, educación y sanidad. Los nómadas necesitan la estepa intacta para que su forma de vida sea posible. Las dos necesidades son en muchos puntos incompatibles, y el tiempo corre en una sola dirección. El imperio mongol duró menos de 200 años. El nomadismo mongol lleva más de 3000. La forma de vida sobrevivió al proyecto político que intentó cambiar el mundo. Eso dice algo sobre la diferencia entre poder y coherencia, entre conquista y permanencia. El mundo desarrollado construyó su modelo de progreso sobre la premisa de que la sedentarización, la acumulación y el crecimiento son el arco natural de la historia humana, que el nómada es un estadio anterior, menos desarrollado, en camino hacia lo que somos nosotros. Esa narrativa tiene nombre en antropología, evolucionismo cultural. Fue desacreditada académicamente hace décadas, pero sigue operando como intuición de fondo en la mayoría de las conversaciones sobre desarrollo, progreso y bienestar. Mongolia es el contraejemplo más grande y más antiguo del mundo. No porque sea perfecta, no porque sus nómadas vivan mejor en términos de acceso a servicios, tecnología médica o esperanza de vida, sino porque demuestra que la elección de no acumular, de no fijar, de no delimitar, puede producir formas de vida sostenidas, coherentes y subjetivamente satisfactorias durante más tiempo del que la mayoría de los imperios han durado. Hay en la estepa mongola algo que no tiene nombre en ningún idioma europeo, pero que se reconoce inmediatamente cuando se describe. La sensación de estar en el lugar correcto en el momento correcto, haciendo exactamente lo que se supone que debes estar haciendo. No como logro, como estado natural. Los psicólogos lo llaman flow. Los budistas lo llaman presencia. Los nómadas mongoles no lo llaman nada porque no necesitan nombrarlo. Es simplemente cómo viven. Lo que Mongolia le pregunta al mundo, sin decirlo, es esto. ¿Y si el problema no es que tienes poco, sino que lo que tienes no va a ningún sitio? ¿Y si la libertad que persigues ya la tenían ellos antes de que se inventara la palabra libertad? ¿Y si la vida que describes como minimalismo de lujo es la copia empobrecida de algo que funciona perfectamente a 40 grados bajo cero en la estepa? No hay respuesta simple, pero es una pregunta que vale la pena no responder demasiado rápido. Si este video te dejó con algo que no tenías antes, una duda, una incomodidad, una pregunta sobre tu propia forma de vivir, ese es exactamente el objetivo. No vendemos respuestas aquí. Vendemos mejores preguntas. Suscríbete, activa la campanita y si conoces a alguien que está corriendo en una cinta sin saber por qué, mándaselo. Nos vemos en el próximo.